Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. El último abierto de la semana lo vamos a compartir con Antón Losada. Antón, buenos días. Buenos días. Con Carmen Lumbierres. Hola, Carmen. Hola, muy buenos días. Y en un momento saludamos también a Nacho Corredor. Con ellos tres analizaremos... Mire, ya está por ahí. Hola, Nacho. Buen día, buenos días. Buen día. Pues con cada uno en una parte y nosotros todavía en Barcelona después de la jornada que vivimos ayer y del que hay tanto que comentar, sobre todo en dos planos, que son las dos dimensiones en las que nos vamos a mover. Por una parte, lo que ocurrió con la investidura. Cataluña tiene desde hoy ya, amanece con un nuevo presidente, 14 años después, un presidente socialista, y luego lo que ocurrió con Puigdemont. Hemos intentado resumir toda la jornada en apenas un minuto y medio. Está aquí ya Carles Puigdemont, se ha dejado ver por primera vez en suelo español en 7 años, andando al lado de Jordi Turull, su mano derecha, su hombre más fiel, y se dirige al Arco de Triunfo, donde está este escenario. Sí, aquí está Carles Puigdemont, que ya ha subido al escenario ante el clamor de las 2.500 personas. La veu del poble de Catalunya. Fa 7 anys que van iniciar una durísima represión. La imagen en este momento de la mañana, Carles Puigdemont está dando un mitin en el centro de Barcelona sin que hubiera alrededor ningún Mossos d'Esquadra. La policía catalana, que de hecho le está dejando, a pesar de que tiene en vigor esa orden de detención, pronunciar el discurso a los pies del Arco del Triunfo. Veo a Artur Mas, veo también, saluda a Laura Borràs, al resto de gente, dirigentes de Junts, que van pasando por este cordón, pero no veo a Carles Puigdemont. Puigdemont estaba y de pronto no está. Las 9:28, las 8:28 en Canarias. Faltan 32 minutos para que tenga que empezar el pleno de investidura de Salvador Illa. I parece que de la manera tan fàcil com ha aparecido, ara de pronto no està. Comença la sessió. I que jo estaré al servei de totes i de tots vostès, intentant fer les coses el millor possible, però que sols no ens en sortirem. Estem en un moment històric de canvi. Hi ha una ordre d'atenció del secretari general del nostre partit polític. Un fet sense precedents i que, sens dubte, no és de normalitat democràtica. Se suspèn la sessió i la mesa es reuneix per avaluar aquesta reconsideració. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Bueno, pues los sonidos que escuchamos ayer, luego lo comentaremos todo, pero Nacho, ¿has escuchado todo en uno? Casi 24 horas después, ¿qué sensación te produce? Al inicio hubo mucha confusión, ¿no? Y desde luego el ejercicio de escapismo, lejos de provocar divertimento o gracia, probablemente a mucha gente lo que le causó sobre todo fue humillación. Una humillación que probablemente en algunas personas haya repetido a cuando Puigdemont pudo salir de España sin ningún impedimento, a cuando se dijo que no iba a haber urnas si las hubo, a cuando los servicios de inteligencia no encontraron papeletas, a cuando la policía, pese a todo su despliegue policial, no tuvo la capacidad de impedir una votación que se dijo que no iba a existir. Pero a los pocos minutos de pasar lo que pasó, Carlos Zanón en La Vanguardia lo resumía así: la operación ha sido un éxito, sí, pero el paciente murió. Ayer fueron a recibir a Puigdemont 3.000 personas al Arco de Triunfo y no logró lo que probablemente quería lograr, que era alterar el desarrollo de una investidura, y desde luego es el síntoma de un fracaso, porque Puigdemont está haciendo eso como consecuencia de no tener el apoyo ni mayoritario ni de ningún tipo de una parte sustancial de la población en Cataluña. Y eso es lo que probablemente en el terreno de las consecuencias sea relevante, así como la poca reputación con la que los Mossos van a sobrevivir en las próximas semanas y meses, ¿no? Los Mossos tuvieron una de sus máximas valoraciones por parte del electorado independentista en el año 2017, y desde entonces han perdido apoyo en buena parte de la ciudadanía en Cataluña. No es casual probablemente que la primera imagen que el nuevo presidente de la Generalitat ha puesto en sus redes sociales sea justamente con los Mossos d'Esquadra,
porque probablemente quien más ha sufrido en las últimas horas en cuanto a lo que ha hecho Puigdemont es la imagen de una institución catalana a la que un expresidente de esa comunidad autónoma se la ha jugado. Carmen. Ayer decía, o esta mañana también, el abogado de Carles Puigdemont, que había venido a hacer su trabajo y que se había ido a casa, el expresidente me refiero, sí. Y yo creo que su trabajo era el que hizo precisamente, que fue el de desestabilización, intentar desestabilizar a Esquerra Republicana de Cataluña, que es su principal objetivo últimamente. Desestabilizar también, yo creo, el gobierno del presidente Sánchez. Tiene este enfado de, primero, no haber conseguido formar gobierno, segundo, la situación de la amnistía que han generado los órganos judiciales más allá de la aprobación del Ejecutivo, en especial del Tribunal Supremo. Ayer Llarena estaba de vacaciones y no volvió porque no volvió a ver si volvía Puigdemont, porque yo creo que él también tenía bastantes dudas de si iba a volver. Y lo que me parece mal es que se ha desatado una teoría, o muchas teorías conspirativas sobre quién sabía que pasaba esto, si esto es en connivencia con el gobierno central o con el gobierno nacional, si todo esto ha sido un paripé organizado y consentido por todos. Y yo creo, es mi simple opinión, que viendo las caras de ayer de todo el mundo en el pleno de las Cortes, sobre todo las del conseller de Interior, viendo un poco la desolación también en la cara de Salvador Illa, el silencio desde Madrid, que está siendo bastante clamoroso, yo creo que a Puigdemont se le intentó una vez más tender la mano para tener una salida institucional digna y que se le dejara intervenir y que no hubiera una detención delante de todas las personas que estaban concentradas antes del Parque de la Ciudadela y como siempre, como todas las veces ha hecho, volvió a hacer una jugada sobre todo a los suyos. Estaba evidentemente nervioso, se veía en las imágenes, incluso iba con zapatillas de deporte, que ahora he visto como lo de coge el dinero y huye, eso pues no tendió la 19ª mano que desde el independentismo se le ha tendido. Yo creo que volvió a traicionar la confianza de Esquerra y volvió a escaparse de esta manera. Yo creo que es como no sé quién titulaba, bueno, muchos han titulado hoy, yo creo que hoy se cierra un ciclo político para el presidente Puigdemont, no así para Junts, y se abre un nuevo ciclo político para el partido, creo. Ha dicho, ahora citabas a Boye, que estuvo ayer en La Sexta diciendo esto, de que viene a hacer su trabajo, y esta mañana que ha estado en RAC1, el abogado de Puigdemont asegura, lo dice el abogado de Puigdemont, que está fuera de España, que Puigdemont ya ha salido de España. Luego iremos con la investigación y lo que realmente se sabe, si es que los Mossos saben algo de en qué punto, dónde está ahora mismo Puigdemont. Antón. Bueno, yo creo que la lectura que puede hacer hoy uno viendo la prensa es que Puigdemont puso los espejos y el humo y ya la política. Y cuando el humo se dispersa y los espejos son visibles, lo que queda es la política, y es lo que queda hoy. Y ya presidente, cambio de ciclo con el apoyo de Esquerra Republicana, y Puigdemont pues en el extranjero donde quiera, pero de vuelta a la casilla de salida, a donde estaba hace 24 horas, esperando a que los mismos a los que ayer intentó desestabilizar, a los que señaló de alguna manera como traidores, pues consigan que la ley de amnistía se aplique completamente y él pueda ser uno de los beneficiados, ¿no? Lo cual no deja de ser una paradoja y una de las contradicciones en las que está agarrado y en la que está cogido Carles Puigdemont, que es que él tiene la capacidad, junto con otros, de acabar con esta legislatura y acabar con este gobierno, pero tiene que hacerlo y apoyarse en los que lo quieren meter en la cárcel, lo cual lo sitúa en una contradicción de difícil resolución. Él no quiere gobernar con lo que están ahora, pero los otros lo quieren meter en la cárcel. Entonces, claro, es un dilema imposible. Ayer se vio si esto, en esta partida de cartas, ¿no?, de póker que han jugado Puigdemont y Illa durante estos 2 meses, prácticamente mes y pico, para ver quién tenía los apoyos, para ver quién era presidente. Ayer se vio que Puigdemont iba de farol, y quien tenía las bazas, y quien tenía los ases, y quien tenía los triunfos, y quien tenía la política era Salvador Illa, ¿no? Ayer yo creo que lo que se buscó fue dar imágenes a este relato que Junts y que Puigdemont ha intentado construir a lo largo de este mes, que es que si yo voy a la cárcel y si hay un gobierno que no es independentista o presidido por un independentista será por culpa de Esquerra, pero le faltó el elemento fundamental para que ese relato se acabe consolidando, que es la épica. Y ayer no hubo épica. Ayer se nos había prometido épica.
Se nos había dicho que el presidente volvía para hacer frente a sus responsabilidades, que luego yo no comparto. Yo creo que desde el punto de vista judicial no tiene ningún sentido que no se esté aplicando la ley de amnistía, pero que a pesar de ello él iba a hacer frente para poner aún más en evidencia a aquellos que le habían traicionado o que habían traicionado la causa independentista. El objetivo era muy claro, quedarse Junts con el monopolio de ese espacio. Pero claro, en lugar de épica lo que tuvimos fue unas zapatillas de deporte, un sombrero de paja, una salida por la parte de atrás del escenario y dos Honda HR-V, creo, uno negro y otro blanco, corriendo en direcciones diferentes, ¿no? Lo cual nos devolvía un poco a 2017, todo hay que decirlo. Hay varios escenarios y varias preguntas. ¿Qué etapa se abre ahora? Primero en Cataluña. Hoy se producirá en el Palau de la Generalitat ese traspaso de poderes. Pere Aragonés cede la presidencia, entrega digamos, es el acto de entrega formal a Salvador Illa en la Generalitat. ¿Qué etapa se abre también para el gobierno? Con esto que apunta con mucha razón Antón. Bueno, en el Congreso de los Diputados, a partir de septiembre, se retoma el curso parlamentario en el que los 7 votos de Junts le siguen haciendo falta a Pedro Sánchez, que tiene ahora mismo los presupuestos prorrogados precisamente porque hubo un adelanto electoral y desistieron incluso de la negociación parlamentaria. Y luego, en clave catalana, ¿qué consecuencias tiene para Junts, para el independentismo, todo esto, esta performance que protagonizó ayer Carles Puigdemont? Con estos 3 elementos vamos a articular el debate a la vuelta. De la mañana, las 8 en Canarias, mañana de viernes que compartimos en El Abierto con Nacho Corredor, con Antón Losada y con Carmen Lumbierres. Vamos a ir ordenando esos elementos que decía antes de la pausa, empezando por lo más reciente, que es esto que ha dicho ahora en RAC1 el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Le preguntaba a Basté si ya está fuera de España Puigdemont y él dice que sí, así lo decía. Bueno, ayer lo ha hecho público Lluís Llach y se encuentra en lugar seguro, es decir, fuera del Estado, y que en la próxima hora él hará público dónde se encuentra, ¿no? En las próximas horas él hará público dónde se encuentra. Está en un lugar seguro, fuera del Estado, dice Boye. Andrea Villoria, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, de momento, desde el punto de vista policial, ¿qué se sabe sobre el paradero de Puigdemont? Ayer vimos esas operaciones jaula por la mañana, luego por la tarde, que al final declinaron. ¿Se sabe algo? Pues no, sigue la pregunta en el aire, ¿dónde está? Se lo pregunta a todo el mundo, también los Mossos. Lo último que sabemos es eso que contabas ahora, lo que ha avanzado Gonzalo Boye en RAC1. Acaba de entrar también en Catalunya Radio. Allí ha sido más explícito, ha confirmado, o ha dicho al menos, que Puigdemont está fuera de Cataluña y que ha logrado ya salir de España y que espera que pronto, aunque no ha confirmado en qué momento ni de qué manera, va a comparecer o va a dar explicaciones
declaraciones, sí. Eso es. Los Mossos han seguido buscándole toda la noche activamente, aunque ya sin esa operación jaula de la que hablabas y que activaron, sino que ya lo que han hecho esta noche eran controles esporádicos, aleatorios, sobre todo en la zona de la frontera. El expresidente ha logrado burlar sobre todo a los más de 300 policías que estaban desplegados ayer y muy especialmente a los agentes de paisano de la Comisaría de Información que llevaban semanas preparando este dispositivo. A quien sí han logrado detener es a 2 Mossos de Escuadra fuera de servicio que están acusados de colaborar con ese plan de huida. Hace tiempo que es público que hay un grupo de Mossos de Escuadra, sobre todo del área de escoltas, que en sus ratos libres y vacaciones le dan servicio de seguridad. De hecho, uno de ellos fue condenado y amnistiado ya por estar a sueldo de interior del anterior ejecutivo y ejercer de escolta de Puigdemont en el extranjero. Bueno, pues al menos 2 otros Mossos le han ayudado, uno poniendo trabas a la detención, el otro es el propietario del coche del Honda Blanco en el que los investigadores creen que Puigdemont huyó. Ambos pidieron un habeas corpus denunciando al juzgado lo que ellos consideraban que era una detención ilegal, pero la jueza lo ha desestimado. El primero ha quedado ya en libertad porque la Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar y el segundo sigue de momento detenido. Hay muchas preguntas. Una es cómo llegó, cómo pudo ser todo ese operativo y luego cómo pasó lo que pasó según vamos conociendo los detalles, Andrea, porque contabas esta mañana el episodio de los sombreros de paja, que cuando él baja del escenario, contábamos ayer en el especial que hicimos, que claro, todo esto ocurre en una explanada muy grande de Barcelona, en el corazón, digamos, todavía de la capital catalana, bajo el Arco del Triunfo. Es una zona a la vista de todo el mundo, con todas las televisiones, con todas las radios, con todo el mundo mirando allí, mientras utilizaron casi como señuelo ese pasillo que fueron diciendo, no, él irá bajando por Lluís Companys hasta la Ciutadella, y en realidad ya iba en dirección opuesta con los sombreros de paja, la gorra. ¿Qué se sabe ya? Y luego esa fuga que nos contabas en Barcelona, incluso circulando en contradirección, de cómo fue, ¿qué detalles tiene la policía? Bueno, por el principio no sabemos cómo llegó. Lo que sí sabemos es que llevaba 2 días en Barcelona. Nos dicen fuentes conocedoras 2 días que en Barcelona. Llevaba escondido desde el martes y esa estrategia de ilusionismo empezó engañando a los periodistas antes de que llegara Puigdemont en el Arco de Triunfo. El director de comunicación de su partido, de Junts, se encargó de contar en un corrillo cuáles iban a ser sus planes, cómo sería ese dispositivo. Nos decía que subiría primero al escenario, daría su discurso y después, arropado por los suyos, recorrería un pasillo que ya estaba previamente vallado para llegar al recinto donde está el Parlamento, al Parque de la Ciutadella. Eso coincidía con la principal previsión que tenían los Mossos, que de hecho le estaban esperando dentro del Parque de la Ciutadella para detenerle. Allí había preparadas una decena de lecheras policiales, además de 3 furgonetas no logotipadas con agentes de paisano dentro, y estaba también allí ya el jefe del cuerpo de los Mossos para presenciar esa supuesta o esa esperada detención. Puigdemont llegó a pie y alrededor del escenario impactaba porque solo había algunos agentes de paisano y 4 agentes de la Guardia Urbana, pero ni rastro de esos 300 agentes y ese equipo de antidisturbios que estaba desplegado. Puigdemont cumplió con lo primero, dio ese discurso, aunque breve, y después cambió de planes. Después salió por un doble fondo del escenario. Todos los medios le estaban esperando en el pasillo, pero Puigdemont no cumplió con lo que nos habían prometido. Unas 40 personas en el backstage se pusieron de pronto sombreros de paja y también Puigdemont, para camuflarse, se puso uno de ellos y entró en una carpa que tenía los laterales cerrados. Allí creen los Mossos que cambió ese sombrero de paja por una gorra negra, como la que también se pusieron Jordi Turull y una tercera persona que no está identificada, y que salieron por un lateral. Allí les estaba esperando ese Honda Blanco que os comentaba antes, un coche al que se había subido a la acera con el pretexto de llevar una silla de ruedas en el asiento del copiloto. Este es el sonido de vídeo que grabó un ciudadano que presenció la escena. Mira, 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 mira. Los Mossos de paisano estupefactos vieron también cómo salía de ahí ese coche con Puigdemont y tal y como avanzaba la vanguardia, impotentes intentaron alcanzar el vehículo, pero no iban en coche, lo hicieron a pie y se les escapó. Se improvisó esa operación jaula desplegando a decenas de agentes que tampoco sirvió de nada y a las 2 de la tarde tuvieron que radiar por la emisora que abortaban el plan.
Mientras se producían retenciones en buena parte de Cataluña, en Barcelona, en la Junquera, donde, por cierto, esta mañana contábamos, había 3 kilómetros a las 8 de la mañana con un dispositivo en la frontera vinculado, decían los Mossos, con todavía este dispositivo de búsqueda. El sombrero de paja, le hacen bajar del escenario, había como una treintena de personas con el sombrero, luego le cambian la gorra, las vallas. Bueno, de todo esto, dentro de los Mossos d'Esquadra, ¿qué dicen ahora? ¿Cómo está el cuerpo en estas horas siguientes, Andrea? Bueno, pues hay un malestar enorme, hablan de ridículo, de despropósito, creen que se tambalea su prestigio y credibilidad, dicen fuentes y mandos del cuerpo, avergonzados y preocupados mucho porque les costó mucho esfuerzo recuperar la confianza de jueces, fiscales y cuerpos de seguridad del Estado tras el 2017. El sindicato más representativo de los Mossos, SAPFEPOL, nos decía esto ayer. És que jo no recordo tanta incompetència en un mateix dia com avui. O sigui, com s'ha pogut Decía su portavoz, Toni Castejón, que no recuerda tanta incompetencia en un mismo día, pidiendo explicaciones a la cúpula del Departamento de Interior. Las vamos a tener esta mañana porque a las 11 han convocado una rueda de prensa. De momento, en privado, lo que nos dicen fuentes de Interior es que nadie podía imaginar lo sucedido, que confiaban, nos dicen, en un sentido institucional más alto de Carles Puigdemont, que consideran que por boicotear la investidura de Salvador Illa lo que ha conseguido es dejar por los suelos a la policía de su país y se preguntan por qué. ¿Qué ha conseguido con esto? Es una muy buena pregunta, desde luego. Andrea, gracias. Vamos hablando, sobre todo si, como ha dicho Boye, dentro de un rato Puigdemont comparece de alguna explicación y dice dónde está o dice que está en un sitio, aunque luego en realidad no esté en el sitio que dice que está. Hablamos en cualquier caso. Hasta luego, Andrea. Luego. Bueno, Corredor, de todo este episodio de ayer, y esta pregunta, sobre todo, que queda me llama la atención porque ha habido un momento en el que Andrea decía que los Mossos confiaban en cierto sentido institucional de Carles Puigdemont. Quizá ayer cayeron al final las últimas caretas. Mira, Ferran Casas, que es subdirector de Nació Digital, que es uno de los principales periódicos independentistas, ayer el día con una crónica que decía: contra todo pronóstico, la aparición de Puigdemont ha reforzado a Illa en el día de su investidura y condicionará, tal vez en negativo, al porvenir independentista. Puigdemont ni logró una movilización masiva, ni logró cambiar la opinión de Esquerra Republicana de Cataluña, ni impidió la investidura de Illa, y además se cargó la reputación de una de las instituciones más valoradas por los catalanes, que son los Mossos d'Esquadra, y que son consecuencia y expresión del autogobierno de Cataluña. Y además volvió a mentir porque Puigdemont unas horas antes dijo que iba a ir al Pleno a participar y ejercer sus derechos como diputado. Y no lo hizo. Con lo cual, probablemente ayer Puigdemont perdió algo por el camino. Perdió algo. Algo que en las próximas semanas, y que vemos ya algunos síntomas cuando en periódicos de línea editorial independentista, se critica lo que ayer ocurrió, un político no puede huir delante de la policía de ella. Delante de la policía de ella, ¿qué es lo que hizo? Y además con una movilización que probablemente no superó tampoco ninguna expectativa y que fue un síntoma. Ayer se desmintieron dos grandes cosas, ¿no? Porque había dos grandes mentiras. Una, que Puigdemont iba a volver al Parlamento, y había otra gran mentira desmentida. Porque Sánchez se iba a cargar a Illa, decía la oposición, dando apoyo a Puigdemont. Y justamente como eso nunca fue un escenario, ayer Puigdemont quiso, y se relató bien en los distintos análisis y editoriales en esta casa, quiso venir a alterar la investidura. No lo logró. Como señalaba antes Antón Losada, después del humo de los escapistas, pues se vio la realidad. Y la realidad... Dejadme incorporar, permíteme, Nacho, a nuestro compañero Javier Bañuelos. Bañu, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Por una información sobre un movimiento de Llarena. Está pidiendo un informe a los Mossos y al Ministerio del Interior sobre lo que ocurrió ayer. Sí, es un movimiento importante a nivel judicial ahora mismo, Sastre, porque el juez Llarena ha dictado dos providencias del Supremo, dos providencias dictadas por el magistrado instructor del caso del Procés. En esa primera providencia va dirigida al Ministerio del Interior. El juez Llarena pregunta en esa providencia cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para la detención de Carles Puigdemont en frontera y su posterior detención. Además, también quiere indagar y saber cuáles fueron las órdenes posteriores que fueron causadas ayer
para su detención en la frontera después de su fuga. Estas dos resoluciones, Sastre, llegan después de que el instructor del procés, Pablo Llarena, señalase que los propios Mossos d'Esquadra ayer le notificaron que evidentemente Carles Puigdemont se fugó, no fue posible producir su detención, por eso el magistrado del Supremo mueve ficha y ha emitido estas dos providencias también para preguntar a Mossos y a Interior quiénes eran los agentes responsables del diseño de aquel operativo, los responsables de la aprobación y también quienes les encomendó su ejecución o despliegue durante la mañana de ayer en Barcelona. Dos providencias, como decimos, del Supremo para saber qué falló y qué pasó en ese operativo policial que finalmente no pudo conseguir la detención del expresidente catalán. O sea, hay un papel de los Mossos, ¿no?, en el que le hacen saber al juez que sepa usted que usted tiene una orden de detención, dictó una orden de detención, que este señor estuvo aquí y que se nos escapó. Y en respuesta a este papel son estas dos providencias de Llarena, Baño. Eso es. De hecho, el propio instructor del procés señala claramente que, habiendo tenido conocimiento, leemos de forma literal, de que el procesado en rebeldía estuvo presente ayer en Barcelona, protagonizando un acto público en las inmediaciones del Parlamento de Cataluña y que al finalizar él mismo logró eludir la orden de detención emitida contra él. De ahí que se haga estas dos providencias dictadas por el magistrado del procés para poder saber exactamente qué falló y qué no se hizo bien en ese operativo policial diseñado y ejecutado por los Mossos d'Esquadra. Baño, pues ya que estamos, nos ha contado antes Andrea Villoria la reacción, la estupefacción y la sensación de ridículo que tienen los Mossos d'Esquadra según reconocen desde dentro del cuerpo. En el Cuerpo Nacional de Policía y en el Ministerio del Interior, ¿qué dicen de todo lo que ocurrió ayer aquí en Barcelona? Bueno, pues dicen muy poco. De momento el Ministerio del Interior ha evitado en las últimas 24 horas dar algún tipo de explicación sobre lo que estaba ocurriendo en Barcelona. Defiende que esas explicaciones deben dar primero a los Mossos. Son ellos, nos insisten, quienes diseñaron y ejecutaron ese operativo y por eso seguirán sin decir algo, al menos hasta después de esa comparecencia del consejero de Interior prevista para esta mañana. Lo cierto es que hay algunos sectores policiales, especialmente sindicatos policiales, Sastre, que cuestionan el papel del ministro Fernando Grande Marlaska porque no implicó directamente a Policía Nacional y a Guardia Civil en esa detención de Carles Puigdemont, según las diversas fuentes consultadas por ASER. Ni Policía Nacional ni Guardia Civil recibieron como tal algún tipo de instrucción especial para dar apoyo a los Mossos en la búsqueda de Carles Puigdemont. También se ha cuestionado, Sastre, el papel del CNI. La realidad es que desde hace 2 años el CNI ya no tiene en su radar como tal al independentismo catalán, no tiene en orden directa de seguir o monitorizar algún líder independentista, porque esa función se eliminó de la Directiva Nacional de Inteligencia. Esa directiva, recordemos, es el marco de acción que el Gobierno diseña con las prioridades y los objetivos que encargan al CNI para realizar sus labores de inteligencia. Pues a 3 minutos de que den las 9 de la mañana, esta es la situación. Los Mossos d'Esquadra siguen buscando en este momento a Carles Puigdemont. El abogado de Carles Puigdemont dice que Puigdemont ya no está en España, que está fuera de aquí, textualmente, sostiene él, en un lugar seguro. El juez del procés, que es quien mantiene la orden de detención contra Puigdemont, Pablo Llarena, acaba de enviar 2 resoluciones para pedir explicaciones tanto a los Mossos como al Cuerpo Nacional de Policía para saber exactamente qué es lo que hicieron para que Puigdemont pudiera venir y luego se escapara. Así es en este momento como están las cosas. Bañuelos, gracias. Un abrazo.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Los Mossos d'Esquadra siguen buscando hasta ahora a Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena pide información tanto a la policía catalana como al Ministerio del Interior sobre el dispositivo de ayer después de la fuga del expresidente, mientras su abogado asegura que Puigdemont ya está fuera de España. Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. El abogado de Puigdemont ha dicho que no había ningún pacto previo con los Mossos d'Esquadra para detener en un momento dado al expresidente durante el día de ayer. Boye ha confirmado que Puigdemont ya está fuera de España. Bueno, ayer lo ha hecho público Lluís Llach y se encuentra en lugar seguro, es decir, fuera del Estado, y que la próxima hora o él hará público donde se encuentra, ¿no? Fuera del Estado, ¿eh? Sí, sin duda. Sí. Está fuera del Estado, decía Boye, que se ha mostrado convencido de que próximamente Puigdemont se explicará tras su breve discurso en Barcelona y su posterior huida. Declaraciones de Boye esta mañana a RAC1. También esta mañana está previsto en el Palau de la Generalitat el traspaso institucional de carteras entre Pere Aragonés, el presidente saliente, y su sucesor, el socialista Salvador Illa. Es el gran asunto político del día, aunque a esta hora, Bayo, tenemos otras noticias. Arranca la cuarta ola de calor del verano, que se va a prolongar durante todo el fin de semana. 7 comunidades amanecen hoy en alerta por altas temperaturas, 8 de ellas están en aviso naranja. La EMET prevé que los termómetros superen los 40 grados en el interior de la península. En Galicia, la huelga del Sindicato de Trabajadores de Limpieza de A Coruña ha quedado desconvocada tras un mes y medio sin servicio de recogida de basuras en la ciudad. Coruña, Isabel Bravo, bo día. Muy buen día, pues sí, después de 46 días con basura acumulada en las aceras y calles de A Coruña, un conflicto que además de los residuos atestados en pleno verano, con mucho calor, con fiestas, ha dejado más de 150 contenedores quemados, 3 personas intoxicadas por humo y vehículos dañados por el fuego. Además, la ciudad ha estado en situación de emergencia sanitaria declarada por el Ayuntamiento ante lo que ha calificado de chantaje y extorsión del STL, el sindicato convocante de los paros. A partir de ahora, se espera que ya la recogida de basuras en A Coruña se normalice. En Italia, los gestores de las playas privadas, que constituyen buena parte del litoral del país, han convocado una huelga para protestar contra la decisión de su gobierno, el de Giorgia Meloni, de aplicar la directiva europea que obliga a realizar una nueva licitación de esos espacios, los llamados establecimientos playeros, que hoy abrirán 2 horas más tarde, a las 9:30, en lugar de a las 7:30 de la mañana. En Bolivia, la Fiscalía de ese país anuncia la imputación de 3 sacerdotes jesuitas, uno de ellos español, por haber encubierto un caso de pederastia cometido por el fallecido cura valenciano Alejandro Mestre en 1961, cuando era arzobispo en la capital, en La Paz. José Martín, buenos días. Buenos días. Un caso destapado hace meses por el diario El País, que reveló que Mestre violó a un alumno menor de edad en al menos 2 ocasiones, cuando ejercía como profesor en un centro educativo. La víctima guardó silencio, aunque acabó denunciando los hechos años más tarde. El caso fue remitido al jesuita español Ignacio Suñol, ahora imputado junto a otros 2 sacerdotes bolivianos. La Fiscalía de ese país acusa a los 3 de encubrir los hechos y el Ministerio Público de Bolivia ha solicitado medidas cautelares, entre ellas el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país. Y en París, duro, los Juegos Olímpicos afrontan el último fin de semana de competición con un nombre propio hasta ahora, el de Alberto Ginés en la competición de escalada. Sí, porque comienza la participación de Alberto Ginés esta mañana en las finales de sus 2 disciplinas. Puede ser uno de los grandes protagonistas del día, un viernes que afronta también finales de piragüismo y en el que teníamos a un español en competición, es el granadino Carlos Garach, y digo teníamos porque se acaba de retirar cuando estaba a 5 minutos de la cabeza en aguas abiertas en el Sena. Esperemos que los equipos nos dejen mejores sensaciones en el día de hoy. Este viernes nos deja el partido a las 3 del femenino en fútbol ante Alemania, a las 4:30 el balonmano también ante los germanos y a las 6 la final del fútbol masculino entre España y Francia. 9:04, 8:04 en Canarias.
Hoy, con José Luis Sastre. En el análisis este viernes, hoy es 9 de agosto, Antón Losada, Nacho Corredor y Carmen Lumbierres. Incorporamos ahora la voz de Jordi Nieva Fenoll, que es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Señor Nieva, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Ya le decía el miércoles que era más que probable que tuviéramos que volver a hablar. Lo que pasa que hay tanto que no sé exactamente por dónde empezar. Déjeme, si le parece, por lo más inmediato, que son estas providencias que acabamos de conocer del juez Llarena, que le pide información tanto a los Mossos d'Esquadra como al Ministerio del Interior sobre lo que falló en el dispositivo policial de ayer y por qué se ha fugado Puigdemont. Entiendo que esto es lo habitual. Sí, lógicamente, a ver, lo que pasó ayer es una cosa que nos dejó a todos estupefactos, no ya por la ejecución del plan, que puede ser más o menos lucida, eso, quiero decir, jurídicamente tiene escasa importancia por mucha gracia que le pueda hacer a algunos, ¿no? Lo que hay que dilucidar ahí es quién ayudó en esa huida, quién ayudó en esa fuga, porque ahí se puede estar cometiendo un delito de encubrimiento, ¿no? Y esa es la parte que tiene que investigar el juez Llarena, es decir, no ya qué es lo que falló en el dispositivo policial, sino si hubo personas que pudieron ayudar a realizar pues esa fuga posterior. Eso es lo jurídicamente relevante. O sea, no sería tanto buscar responsabilidades dentro de los Mossos o del Ministerio del Interior. No sabemos quién está implicado ahí. Es decir, ahora mismo se abre una investigación en la cual lo único que sabemos hoy, por una información publicada por La Vanguardia, si no recuerdo mal, es que había un coche blanco ahí al lado, que se introdujo a Puigdemont dentro de ese coche y que después pues abandonó Barcelona pues con éxito, ¿no? Ahora, ¿quién acompañó en esa huida? ¿Quién le ayudó? ¿Quién, en definitiva, pues ejerció un poco de pantalla humana para cubrir esa fuga? Esas son las preguntas relevantes a la hora de realizar la investigación, insisto, por este delito de encubrimiento. ¿Y ahora tendría sentido que Llarena reactivara la orden internacional de detención? Bueno, yo lo que no entiendo es por qué la desactivó, sinceramente. Es decir, es algo que puedo captar en el sentido de que, bueno, como le han ido mal las anteriores, pues prefiero no jugármela por ahí, sobre todo existiendo una ley de amnistía que tendría que haber hecho decaer, por cierto, cualquier orden de detención nacional o internacional, ¿no? Pero bueno, el Tribunal Supremo no está en esa lógica, que yo discrepo con ello, naturalmente. Bueno, si no estás en esa lógica, lo que no puede ser es limitarte a perseguir a un reo dentro de tus fronteras como si pensaras que fuera de tus fronteras nadie se va a creer el motivo por el que lo estás deteniendo, ¿no? Tienes que activar las órdenes de detención en todas partes y, por tanto, pues bueno, supongo que es lo que hará en las próximas horas, porque lo que no tiene sentido es que Carles Puigdemont no se pueda pasear por España y, en cambio, por el resto de países de toda la Unión Europea. ¿Y esta situación, señor Nieva, cómo se resuelve? Es decir, usted ahora mismo dice el Supremo tiene una mirada muy particular sobre la ley de amnistía que el legislador ha hecho con una vocación, con un espíritu claro. Es decir, la ley se hizo pensando, o en la negociación estuvo muy presente, evidentemente, la situación de Carles Puigdemont y que esto pudiera repercutirle a él. Sin embargo, el Supremo tiene una impresión contraria a la de la mayoría del Poder Legislativo. Esta situación, ¿cómo se va a resolver? Porque se decía ayer, si Puigdemont es detenido, esto apremiará al Constitucional a que llegue al final de este dilema, digamos, este debate entre quien impulsó, quienes aprobaron la ley de amnistía y el Supremo que la aplica. Al final, entonces, con este nuevo episodio y esta nueva fuga, ¿ahora en qué estadio entramos? Claro, con este nuevo episodio, que aprovecho para decir que es absurdo y que no tiene la más mínima explicación desde el punto de vista jurídico, al contrario, complica más la situación de Puigdemont, se lo pone muy fácil al Tribunal Supremo para hacer algo que yo intuía antes de que ocurriera lo de ayer como algo posible, pero que ahora pues puede dar todavía con más libertad, ¿no? Que es el hecho de añadir nuevos cargos a Puigdemont por los hechos que ya fueron juzgados respecto a otros reos, pero no respecto a Puigdemont. Aquí el Tribunal Supremo tiene las manos completamente libres, no está comprometido por la anterior sentencia. Y entonces, a partir de ahí, es posible que se añadan acusaciones de delitos que no entren dentro de la ley de amnistía. Y a partir de ahí, claro, el magistrado instructor tiene todo un camino por recorrer que, con independencia de su éxito en instancias internacionales,
Lo cierto es que mantiene la persecución judicial de Puigdemont. Y ojo con esto, del éxito de las instancias internacionales, que hasta ahora Carles Puigdemont ha estado vendiendo una imagen que era cierta, ¿no? Que él estaba a disposición de toda la justicia de cualquier país, pero no de la justicia española. Claro, ¿cómo defiendes esto ahora ante un tribunal de cualquier otro país de la Unión Europea si realmente lo que has hecho es una maniobra de escapismo, es decir, algo propio de alguien que está eludiendo la acción de la justicia? Aunque sea en España es igual. La cuestión es que ves que es alguien que tiene infraestructura para fugarse. Claro, a partir de ahí, la imagen que pueden tener de esta persona otros tribunales europeos cambia completamente. Ya no es alguien que se somete voluntariamente a la acción de la justicia, sino que en cualquier momento puede salir corriendo sin dejar rastro. Y esto evidentemente le complica muchísimo las cosas a la defensa en términos de medidas cautelares. Por eso digo que es que lo sucedido ayer, no sé, o fue algo improvisado o desde luego, desde el punto de vista jurídico, no tiene la menor explicación. Desde el punto de vista político lo comentarán ustedes que saben de esto. Ahora estábamos en ello, sí, pero me sorprende eso, que diga que desde el punto de vista de la defensa tampoco, o sea, puede repercutirle negativamente. Negativamente, pero es que es evidente. O sea, claro, hasta ahora insisto en la idea, ¿no? O sea, Carles Puigdemont había colaborado con la justicia alemana y no se había escapado a pesar de que no se le pusieron medidas cautelares. Había colaborado con la justicia belga, no había tenido ningún problema. Había colaborado con la justicia italiana, incluso volviendo cuando ya había sido objeto de detención, arriesgando una nueva detención, y él se había sometido voluntariamente a esa justicia. Claro, después de lo que vimos ayer, que prefiero no calificar, pero después de lo que vimos ayer, o sea, claro, ¿qué confianza puedes inspirar en esos jueces internacionales después de que has hecho una maniobra de elusión que ha dado, hombre, no voy a decir la vuelta al mundo, pero sí que ha salido publicada en varios medios internacionales? Vamos, sí. Yo ayer mismo la estaba escuchando en la radio alemana, en un informativo absolutamente normal. Por tanto, es algo que va a ser conocido por esos jueces. Insisto, desde el punto de vista de la defensa no tiene ningún sentido. ¿Y qué otros delitos podrían ser esos los que se incorporaran ahora contra Carles Puigdemont? Claro, yo ahí prefiero no hacer un juicio paralelo porque, mire, parto de la base de que la ley de amnistía cubre todos los hechos protagonizados por Carles Puigdemont y el resto de políticos independentistas durante todo ese periodo. Es decir, esa es la opinión y eso es lo que el legislador quería. Es decir, es que no es algo que sea discutible, pero insisto, el Tribunal Supremo no está en esa lógica, está más bien en una lógica creativa de ver cómo no aplicar esa ley de amnistía, lo cual a mí como jurista no me parece adecuado porque creo que a un reo se le tiene que aplicar siempre la disposición penal más favorable, y en este caso es la ley de amnistía. Y esto es lo que nos dicen a todos los que hemos estudiado Derecho prácticamente el primer día, no el segundo, que estudiamos Derecho Penal. Vale, el Tribunal Supremo no está en esa lógica, pero claro, lo que no voy a hacer es contribuir a esa creatividad, ¿no? Es decir, no me parece adecuado ni muchísimo menos, pero que desde luego se puede abrir esa posibilidad, eso es evidente. Jordi Nieva Fenoy, muy interesante como siempre escucharle. Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Muy agradecido de verdad, Antón, porque nos sitúa y nos explica muy bien cuál es la nueva pantalla en la que estamos entrando. Y como estudiante de Derecho Penal puedo dar fe de que efectivamente lo que el profesor Nieva decía que nos explicaban en la segunda clase, nos lo explicaban en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta, sin duda pro reo, ¿no? En caso de duda siempre hay que beneficiar al reo. Bueno, es que, a ver, yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que ayer a Puigdemont le iba de farol, ha ido de farol durante mes y pico, ¿no? Sánchez no se va a atrever, dejarán caer a Illa, Esquerra no se va a atrever, no llegará a un acuerdo. Si me presento en el Pleno no habrá forma humana de que el Pleno se pueda celebrar. Y una detrás de otra fueron cayendo, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que cuando te ven un farol, normalmente no es un éxito, más bien es un fracaso. O sea, que te vean un farol te deja pues en la situación en la que vimos ayer a Carles Puigdemont intentando hacer, bueno, un poco el guión era el de una película de Misión Imposible, ¿no? Con Tom Cruise de protagonista, pero salió más bien, yo creo, algo más tipo Anacleto, agente secreto, ¿no? Pero la pregunta yo creo relevante ahora es, esto tiene un público. O sea, a nosotros nos puede parecer, o a muchos de los que hemos oído a lo largo de la mañana, nos puede parecer una cosa u otra,
Pero lo que hizo ayer Puigdemont tiene un público. Y la pregunta es ¿cuánto público tiene? ¿Cuánto público le queda a lo que le vimos hacer ayer a Carles Puigdemont? A este intento de poner imágenes, a esta señalación, sobre todo de Esquerra Republicana. Yo creo que ayer el objetivo no era ella, ni era la investidura, el objetivo era Esquerra Republicana y el objetivo era dejar claro que solo queda una opción que defienda, con todas las consecuencias, el independentismo. El problema es que vimos ayer que no es precisamente con todas las consecuencias, pero bueno. La cuestión es, ¿qué público le queda a esto? Por ejemplo, a lo largo de la mañana, yo no sé cuánto público le queda a lo que hizo ayer Puigdemont entre los Mossos, pero me da la sensación de que menos público del que tenía anteayer. Y probablemente menos público del que tenía hace un mes, o hace, no digamos, 2 años o 3 años. La pregunta es ¿cuánto público le queda esto en la opinión pública catalana? Por lo que hemos visto publicado en todo tipo de medios. Nacho leía pues, algún comentario de medios que no están precisamente en el ámbito españolista para entenderlo y que también llegaban a decir incluso, ¿no? Que había reforzado a Illa, que había reforzado la investidura de Illa y su posición como presidente. Y la pregunta para mí más trascendente, ¿cuánto público le queda en Junts? Porque yo creo que ayer, tan desconcertados como nosotros, estaban muchos... No, militantes y votantes, por supuesto, pero muchos de los diputados y diputadas, por lo menos por las caras que veíamos en el Parlamento y que veíamos a lo largo y que fuimos viendo a lo largo de la mañana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a condicionar todo lo que pase a partir de ahora. Hasta qué punto, especialmente en Junts, le queda al público suficiente para que Junts siga siendo una fuerza política que es rehén y que depende exclusivamente de las necesidades y de las urgencias y de las prioridades de un líder que es Carles Puigdemont. Carmen. Y yo también tengo mucha curiosidad por saber qué va a decir el presidente cuando vuelva, el presidente Puigdemont cuando venga a intervenir. Imagino que dirá lo mismo que ayer decía Turull de la dura represión policial que habían tenido los manifestantes en el Arco de Triunfo. Volverá a retomar la persecución de los órganos judiciales, especialmente el Tribunal Supremo. Recordará también al juez Manu García Castellón. Y hablará de la represión de los Mossos contra ellos mismos. Claro, pero si habla de esto, imagino, y que ellos son los únicos que están defendiendo el independentismo, una Cataluña libre, no sé en cuánto tiempo nos veremos, pero nos veremos, amigos. Con las imágenes de ayer, el contraste es tan brutal que aunque tú quieras generar un discurso de posverdad, ayer me parece que Monrosi aquí estuvo súper acertado cuando hablaba de que Puigdemont se había quedado como un Goodbye Lenin en 2017, y es que esa es la imagen que da, que se sigue manteniendo el mismo relato de 2017 del victimismo elevado a la enésima potencia, que yo no digo que la actuación judicial sea todo lo ajustada a derecho objetivamente, que no lo es sin intención política, pero de ahí a ser el único víctima de todo esto, porque hay que recordar que hay 2 Mossos de Escuadra que ayer fueron detenidos, y a mí esto me enfada fundamentalmente, porque al final siempre acaban pagando los mismos, y siempre hay una élite de Junts que se salva, y entre esa élite fundamentalmente está Puigdemont, ¿no? O sea, al final acaban detenidos los que ayudan y colaboran, ¿no? Los obreros de a pie, mientras que los jefes se escapan de aquí. Yo creo que, como estaba diciendo Antón, que si Puigdemont ya tenía una de las peores notas con respecto a aprobación o desaprobación entre los ciudadanos catalanes, con el 40,7%, era el peor valorado de todos los políticos en activo, creo que esta polarización que despierta Puigdemont va a ir todavía más y va a ir perdiendo apoyos entre los suyos, pero sobre todo sobre todo porque yo creo que al final va a acabar siendo realmente pragmático, y si quiere ser pragmático y quiere sobrevivir, tiene que cerrar la herencia de Puigdemont en un momento dado. Habría que preguntar si esos 2 Mossos, Carmen, fueron obligados a hacer lo que hicieron, es decir, entiendo que es decisión suya. Claro, no, que ponerse es ahí. Totalmente, que es voluntario. Sí, entiendo tu reflexión, pero también que esta gente que colabora con Puigdemont en lo que puede ser, ya veremos cuál es el resultado de la investigación judicial, la comisión o no de un delito, pues son ellos los que deciden participar en el Nacho. Te escucho a la vuelta, son las 9:20, las 8:20 en Canarias.
9:22, 8:22 en Canarias y en la mesa de Radio Barcelona, desde donde hacemos esta mañana el abierto, está también Iu Andrés, que es el jefe de informativos de la cadena SER en Cataluña. Iu, buen día. Buen día, Sastre. Con alguna reflexión interesante, análisis que hacen desde dentro de los partidos catalanes, y al hilo de lo que decía ahora Antón, de que habría que preguntarse cuál es la razón de lo que hizo ayer Puigdemont y la sorpresa que generó, Iu, ya no solo dentro, que por supuesto de los partidos del Parlamento, bastaba con ver ayer las caras de los diputados, pero especialmente las caras de los diputados de Junts. Incluso los diputados de Junts, ayer había caras de una cierta incomodidad, y ya no solo caras, se verbalizó en los pasillos. Recordemos que Junts tiene estas distintas almas, y hay un entorno de Puigdemont que se le llama muy fiel a la figura del expresidente, y hay una parte de Junts que viene de Convergencia que evidentemente escenas como la de ayer no la entienden, y así lo verbalizaban. O sea, no solo se veía, sino que lo verbalizaban. Y aquí, por decir algunos nombres, que no tiene por qué ser los que lo verbalizaron, pero estaban ayer en el Parlamento y son personas que sabemos que seguramente no estaban cómodos con ellos, con esta situación, pues por ejemplo la del expresidente Artur Mas, que evidentemente no entendería poner a los Mossos, por ejemplo, como se puso en esta situación. Y para aportar un poco de contexto, claro, es que la sorpresa de ayer con el movimiento de Puigdemont es que rompe su propio relato, un relato que en Cataluña se compra mucho, incluso más allá de la figura de Puigdemont y de su entorno. Es decir, Puigdemont hasta ahora que nos había vendido, que él era el presidente legítimo, que no se había fugado de Cataluña porque cuando se fue no había ninguna orden de detención todavía contra él, y que había acudido a los tribunales siempre que se lo habían pedido, y que nadie le había puesto en la cárcel. Entonces, la vuelta tenía que estar a la altura de este relato, tenía que ser una vuelta solemne, tenía que volver la institución de la presidencia, y así lo verbalizó él mismo, que no sería una gamberrada, que pondría fin a su exilio y que no sería una gamberrada. Claro, ayer nos encontramos que no vuelve en ese sentido, que efectivamente hay una gamberrada, hay un truco en Barcelona, y que además pone en evidencia a los Mossos d'Esquadra, y eso lo decías tú hoy a las 8, a su propia policía. Y me parece muy relevante cuando él mismo esta semana en un vídeo hablaba de que quería poner en evidencia los fallos de la ley de amnistía, la represión del Estado. Hasta esta mañana que hemos conocido las providencias del juez Llarena, nadie ayer mencionó ni al juez Llarena ni al Tribunal Supremo, que en teoría eran su objetivo al volver, y en cambio tenemos a los Mossos d'Esquadra con una crisis absoluta, como contábamos esta mañana, provocada por el propio expresidente de la Generalitat, y con lo cual ha puesto a su policía en la picota, y esto, como decimos, no lo entienden ni dentro de Junts, y así lo verbalizaban ayer en el Parlamento. Por eso decíamos, Nacho, que quizá es una reflexión que ya hacíamos ayer y que tú traías a colación esta mañana también, que la escenificación de todo este sainete quizá acabe empujando un poco más todavía la investidura de Illa, o propiciando esa sensación de hay necesidad de pasar página cuanto antes. Y no solo lo creo así, que lo creo, sino que a mí me pareció relevante que ayer en una de las crónicas de uno de los principales periódicos independentistas se hiciera exactamente esta aproximación. Sí. El principal perjudicado en términos políticos del ejercicio de escapismo de ayer de Puigdemont es la policía catalana, y creo que desde la lógica de aquellos que defienden el autogobierno es muy difícil respetar a alguien que hace tantos esfuerzos por cargarse las instituciones propias del autogobierno. Puigdemont hizo lo que hizo porque el independentismo ha perdido el poder. Este escenario se está produciendo justamente en un contexto en el que el independentismo no manda, y creo que eso es relevante, porque probablemente en gran medida parte de la sobreactuación de Puigdemont tiene que ver o con que no se asuma la realidad en la que hoy vive Cataluña, o en cualquier caso el intento fue, creo que sin éxito, responsabilizar de la situación a los demás, responsabilizar de la situación a Esquerra Republicana de Cataluña. Pero hoy el independentismo ni gobierna en la ciudad de Barcelona, ni gobierna en la Generalitat de Cataluña, y desde luego Junts no tiene poder en ninguna institución relevante en el conjunto de Cataluña, y no lo tiene porque los ciudadanos de Cataluña le han puesto en ese lugar. Y para tratar de ocultar esa situación, ayer se hizo un ejercicio que, si durante un tiempo se comparaba a los principales líderes del procés por su vocación mesiánica y se les caricaturizaba por sus intentos de ser algo parecido a Nelson Mandela, pues el final es caricaturizable con algo mucho más ridículo, que es con un Arsenio Lupin, o sea, con un delincuente. Insisto en la idea, y además fue visible para todo el mundo. No se puede, un político no puede huir delante de la policía a ojos de todo el mundo.
Y eso es lo que ayer ocurrió. Y cuando Ferran Casas, subdirector de Nació Digital, señala que probablemente lo de ayer fue contraproducente desde la propia lógica de los votantes independentistas, pues señala que hoy, como creo que también estaba recordando Antón hace un rato, oye, ¿cuántos simpatía tiene en la policía catalana este señor? Pues probablemente menos que hace 48 horas. Seguro. Eso Y dentro, y para mí, o sea, hay una derivada interesante de lo que ayer ocurrió, porque, y digo, incluso hasta positiva, porque a veces la gente del mundo de orden de la ciudad de Barcelona vive en el recuerdo de lo que un día fue Convergencia y Unió, y en el fondo de su corazón lo que quieren es que eso vuelva a estar. Bueno, pues no hay ninguna posibilidad de que eso vuelva a estar si los liderazgos siguen en manos de quienes está en estos momentos esa formación política. Ninguna, porque el sentido de la institucionalidad, si alguien pensaba que tenía Puigdemont algún sentido de la institucionalidad que tiene ese espacio político, es ninguno. Acabo con una cita de la presidenta de ese partido del día de ayer, de Laura Borràs. Dice, uno de los mossos leales a la presidencia de la Generalitat en el exilio ha sido detenido por los que actúan de policía judicial y han desplegado un cerco que ya querríamos para los delincuentes peligrosos, no para un diputado del Parlamento. Es un patriota y un policía ejemplar, fuerza y gracias. Bueno, pues este mensaje expresa una vez más el tipo de partido en el que se ha convertido y se está convirtiendo Junts, que es un partido absolutamente antisistema. Y aquellos que creen que en la nueva etapa Junts va a ser una especie de convergencia, pues probablemente responda a un sesgo, a un deseo. Pero eso no es posible hoy. Es más, viendo lo que hemos visto en las últimas horas y en los últimos días, Esquerra Republicana de Cataluña está mucho más cerca de ser un partido de orden y de orden constitucional que Junts per Catalunya. Diu. Sí, para aportar un poco más de contexto a lo que decía ahora Nacho. Recordar que, en principio, estos Mossos d'Esquadra que han ayudado a Puigdemont estos años, es verdad que lo han hecho en su tiempo libre, pero es verdad que que hay una sospecha desde hace años, hay un problema. Eso lo verbalizaban ayer desde el Govern de Cataluña en funciones, al que le quedan 1 o 2 días. Tenemos un problema en los Mossos. El Govern ha intentado estos años acabar con estas sospechas. El mismo cuerpo de Mossos ha hecho esfuerzos enormes para ganarse la confianza de los otros cuerpos de seguridad del Estado, de la misma justicia. Veníamos de unos años muy complicados. Recordemos incluso que el presidente Torra se creó lo que él nombró una guardia pretoriana, con unos escortas de confianza a nivel político y no por decisión policial. Esto cuando llegó el actual presidente de la Generalitat, el actual ya no, porque se acaba de investir a Illa, esto se deshizo y dejó en manos de los mandos policiales quién tenían que ser los escortas. Pero evidentemente la utilización política de los Mossos es absoluta. Y ayer mismo, os acordaréis, en la intervención del portavoz de Junts, al principio de todo, en un debate de investidura, no iba dirigido al candidato de la investidura, iba dirigido al conseller de Interior, al que le llegó a reprochar que los Mossos estaban haciendo una operación que le recordaba a la de 2017 y a la de las cargas policiales del 2017. Por cierto, esta mañana hay una rueda de prensa del conseller de Interior, seguramente su última rueda de prensa, evidentemente para dar explicaciones de lo que pasó ayer. Lo que pasa es que, por seguir, voy contigo, Antón, precisamente porque dejaba Nacho la reflexión de esto no se parece en absoluto a Convergencia y Unió, con esta dirigencia al frente de Junts es imposible pensar en un partido, digamos, de orden y que Esquerra más bien parece asumir ese papel. Sin embargo, ya sé que estoy en otra pantalla, pero es que estamos en agosto, cuando empiece septiembre, el curso parlamentario, son esos 7 diputados en Madrid, que están allí, la portavoz es Míriam Nogueras, que es muy próxima también a Puigdemont, es decir, esos son los votos que dan la mayoría parlamentaria al gobierno en el Congreso. Sí, pero que están cogidos en una contradicción de la que hablábamos antes, ¿no? Es decir, solo hay una manera de tumbar al gobierno Sánchez, que es votar con el Partido Popular y con Vox, que son los que te quieren meter en la cárcel. ¿Eso cómo se lo explicas a tus votantes? ¿Cómo le explicas a los 300.000, 400.000 votos que tuvo Junts en las pasadas generales, 300 y pico mil, quiero recordar, ¿no? Y los que ha tenido en las generales? No, mis votos van a acabar con los votos del Partido Popular y con los votos de Vox. Yo entiendo, es evidente que Junts no está cómodo con este gobierno y que ideológicamente seguramente estaría más cómodo con un gobierno conservador que con un gobierno progresista en Madrid. Pero claro, es que los conservadores, el gobierno conservador con el que seguramente tú te entenderías mejor, es que te quiere meter en la cárcel. Es el que está jaleando al Tribunal Supremo y a los jueces que no quieren aplicar la ley de amnistía. Es que yo creo que lo que ayer genera más desconcierto, con independencia de lo que uno pueda
pensar o le pueda parecer, ¿no?, de lo que le está pasando a Puigdemont, de la actitud yo creo que completamente ajurídica que mantiene el Tribunal Supremo, como daba a entender el profesor Nieva de una manera yo creo que muy clara y muy contundente, ¿no? Con independencia de lo que uno pueda valorar, es que las reglas de lo que sucedió ayer las puso él y no fue capaz de respetar sus propias reglas. Es decir, eres tú el que anuncia que o presidente o a casa, nadie te pidió que lo hicieras. Y ayer resulta que haces una performance donde claramente demuestras que ni presidente ni a casa, yo quiero quedarme donde estoy. Eres tú el que dices, yo iré y seré detenido y la culpa será de los de Esquerra, que son unos traidores. Y eres tú el que sale corriendo para no ser detenido. Es decir, tú pones unas reglas que no eres capaz de respetar, ni tú mismo. Mientras que los demás siguen haciendo política, que es lo relevante. Pero yo creo que lo más relevante ayer es que, bueno, todo esto evidentemente nos tiene aquí entretenidos y hablando de esto porque es muy farandulero, ¿no? Y es muy entretenido y tiene un público, insisto, yo creo que cada vez menos, pero tiene un público, pero lo relevante estaba sucediendo dentro del Parlamento. Sí, insistimos mucho en eso ayer, Antón, y voy a ir a eso. Voy a ir a esa es la clave aquí. Claro, al discurso de ella, además hablamos de las claves de sus políticas, de sus propuestas de política social y también que hay que explicar cuál es el escenario, es decir, ella tiene una mayoría absoluta, pero no tiene una para la investidura, pero no la tiene todavía asegurada para la legislatura. Y él es tan consciente de eso que fue por ahí por donde empezó su discurso. Permitidme que vaya, por tanto, recomponiendo los elementos. Solo una cosa, porque hablábamos de esa providencia del juez Llarena que pregunta tanto a Interior como a los Mossos d'Esquadra. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Acaba de hablar precisamente sobre el dispositivo y lo que pudo fallar aquí en Barcelona el ministro Bolaños, creo. Sí, hemos escuchado por primera vez al gobierno, que lleva días en silencio, sin referirse ni al pacto con Esquerra ni a lo sucedido ayer con Puigdemont. Ha sido, como decías, el ministro Bolaños el primero en reaccionar sobre la fuga del expresidente. El titular de Justicia no ha querido entrar en detalles, se ha limitado a recordar que el operativo, tanto judicial para detener a Puigdemont como de seguridad para garantizar que la investidura se desarrollaba con normalidad, ese operativo, ha recordado Bolaños, era responsabilidad de los Mossos y que, por lo tanto, son ellos los que deben dar explicaciones. El operativo, tanto para garantizar que el debate de investidura se celebrara con normalidad, como el operativo para cumplir el mandato del Tribunal Supremo, era un operativo de los Mossos d'Esquadra. Y por tanto, hoy, que habrá una rueda de prensa, el conseller saliente de Interior pues le dará detalles sobre ese operativo. Todo el respeto a las investigaciones que están llevando a cabo los Mossos d'Esquadra, al igual que todas las investigaciones que den lugar también a procedimientos judiciales. Desde luego, desde el Gobierno de España, lo que hacemos y garantizamos es que España es un Estado de Derecho donde la ley se cumple y donde se han de cumplir los mandatos judiciales que emanan, en este caso, del Tribunal Supremo. Bolaños, que sí que ha querido destacar que lo importante de lo sucedido ayer en Cataluña no es lo que hizo Puigdemont, sino el hito que supone la vuelta de un socialista a la Generalitat de Cataluña 14 años después. Se abrió definitivamente, ha dicho el ministro de Justicia, una nueva etapa en Cataluña. Hoy es el primer día del futuro de Cataluña, ha dicho el titular de Presidencia y Justicia. Un episodio que desde luego nada aportó a la sociedad catalana. Lo que no puede servir es para que nos olvidemos de que ayer lo que se produjo fue, desde luego, superar una década perdida en Cataluña, una década de enfrentamiento estéril, una década donde no ganó nadie, donde hubo un fracaso colectivo, y ayer fue el primer día del futuro de Cataluña. Eso es lo que ha querido destacar Félix Bolaños, Sastre. Guille, gracias. Hasta luego. Pues sigamos tirando de ese hilo, precisamente. Laura Pons, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sastre. Hablemos de la investidura de Salvador Illa, que es una investidura que, mira, hace ahora justo 24 horas en el Parlamento. Hablábamos nosotros allí cuando todo el mundo daba por hecho que no se celebraría el Pleno, se acabó celebrando y finalmente Illa no solo empieza su andadura al frente de la Generalitat, sino, como decía ahora Laura, es consciente de esa fragilidad parlamentaria. Es verdad que tiene mayoría absoluta, que es lo que le pide el reglamento para la investidura, pero a partir de ahora va a tener que negociar continuamente. Sí, efectivamente, investidura contra todo pronóstico, porque hace 24 horas, lo decías tú ahora, Sastre, el debate, la duda que teníamos todos era cuándo sería la investidura de verdad. De hecho, socialistas, comunes y republicanos ya tenían pactado que forzarían una diputación permanente para convocar un nuevo pleno. Sonaba que podría ser el lunes, pero finalmente ayer a las 7:30 de la tarde y después de 10 horas de pleno, Illa era investido president. Em tenen al seu servei, comencem un camí gràcies a totes i a tots. Molt bona tarda.
Se abre pues una nueva etapa de entendimiento en la que ella asegura priorizará a sus socios durante el pleno. De hecho, vimos abrazos, vimos miradas, sonrisas, en definitiva complicidad, sintonía entre socialistas, Esquerra y Comunes, en especial tanto por parte de ella como de Albiach, palabras de agradecimiento a Per Aragonès por su trabajo. Sin embargo, Esquerra y Comunes dejaban claro que este es un acuerdo de investidura y no de legislatura. Aquest és un sí amb condicions. És un sí carregat de nos. És un sí a l'acord, només a l'acord. Que el nostre sí no era un xec en blanc, perquè serem exigents des de demà mateix. Acuerdo a 3 ante un Junts per Catalunya que acusaba a los republicanos de haber cambiado de bando. Observam com vostès despleguen la catifa roja perquè el socialisme espanyolista presideixi la Generalitat de Catalunya. Encara no donem crèdit d'aquest greu error monumental. Le están poniendo una alfombra roja a Salvador Illa, aseguraba Albert Batet. Van a conseguir que la Generalitat sea una delegación de la Moncloa. Junts per Catalunya intentó hacer filibusterismo parlamentario, quiso suspender el pleno. Estuvimos prácticamente hora y media en stand-by con un par de reuniones de la mesa del Parlamento, después también junta de portavoces, después otra vez mesa del Parlamento, pero Junts per Catalunya no lo consiguió. Era lo previsto, Sastre, que Illa fuese investido y hoy a las 11 ya vemos este traspaso de govern, reunión entre Per Aragonès y Salvador Illa en el Palau de la Generalitat. Y a partir de ahí, ¿qué, Laura? Porque ahora tenemos que empezar a conocer cuál será el gobierno que en principio integrará solo el PSC. Bueno, pues de momento sabemos que hay esto, que en hora y media hay una reunión entre Aragonès y Illa en el Palau de la Generalitat. Eso sí, dicen fuentes del Partido Socialista que el esquema de Salvador Illa, del gobierno de Salvador Illa, ya está hecho, que el candidato a la presidencia ya lo tiene todo pensado. Quiere formar un gobierno con perfiles que trasciendan de las siglas socialistas para poder hacer luego equilibrios de cara a sus socios, con Esquerra y los Comunes. Lo que parece que está claro es que el gobierno de Illa tendrá consejerías de política lingüística, de acción exterior y de feminismos. Esto es lo que recoge el pacto con los republicanos. De momento no han trascendido nombres. Sí sabemos que, por ejemplo, Núria Parlon, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, sería la consejera de Interior y que Josep Lluís Trapero sería el director político de la policía. Ellos tendrán ahora que resolver la polémica con los Mossos después del escenario de ayer. También suena Alicia Romero como consejera de la presidencia y portavoz del gobierno. Esther Niubó podría ser la consejera de Educación. De momento esto solo es, Sastre, una quiniela porque hay mucho hermetismo respecto al nuevo gobierno, pero aseguran que ella ya lo tiene todo en la cabeza, que quiere acabar con esto ya, que quiere empezar a trabajar cuanto antes. De hecho, todo apunta a que mañana ya sería la toma de posesión del nuevo presidente y el lunes el traspaso de carteras. Laura, gracias. A vosaltres. Pues Carmen, este es el escenario en el que nos tenemos que situar desde el punto de vista político. Como decía ahora Antón, ha pasado mucho tiempo, se ha perdido mucho tiempo. Es la hora de que Cataluña, de que Illa explique cómo va a ser y hacia dónde va a ir esa nueva etapa. Le ha costado mucho, incluso personalmente, yo creo que a Salvador Illa estos últimos meses de silencio en el que no se sabía, en el que no podía hablar en el entorno este de las negociaciones. Es una apuesta muy clara y muy dura de Pedro Sánchez, que veremos cuáles son las repercusiones en el resto del territorio español, entre sus propios varones. No es una investidura que vaya a ser a coste cero para los demás, pero a mí me gustaría destacar que ayer dentro del Parlamento parecía como la zona cero acordonada en la que todavía quedaban restos del seny catalán. A pesar de que Junts intentó en algún momento paralizar el pleno, me parece que todo se desarrolló con bastante normalidad, como hacía mucho tiempo que no veíamos que se desarrollara una sesión parlamentaria en Barcelona. Incluso la posición del presidente Rull, que estaban hablando antes mis compañeros, sí. Después de la desaparición de Puigdemont, se relajó abiertamente, incluso se le veía sonriente haciendo bromas con el 44, el 4 y el 4 como si estuviéramos en el bingo. Incluso Junts tenía un tono muchísimo más bajo y menos crispado del que tenía hacía un tiempo, ¿no? Y desde luego me parece que hay que hacer una mención especial a Per Aragonès, al expresidente de la Generalitat, que ha tenido o que tiene una salida institucionalmente muy buena y que yo creo que va a haber un traspaso de poderes con normalidad o incluso con cordialidad, que es lo que más necesita Cataluña
Cataluña de cara a España y también de cara al exterior. Y veremos qué ocurre con este nombramiento que estaba diciendo ahora la compañera, que es un nombramiento curioso el mayor Trapero, que fue mayor Trapero, como director general de la policía, porque este va a ser uno de los puntos fundamentales para volver a recuperar la confianza en la capacidad de autogobierno de la Generalitat catalana, ¿no? Este va a ser, yo creo que va a ser como el punto de partida de hacia dónde va a ir este nuevo ejecutivo, que va a necesitar de apoyos transversales, desde luego no solo con Esquerra y con Comunes, sino que también en algún momento va a tener que necesitar del apoyo de Junts o incluso del Partido Popular. Voy a incorporar una voz más, la del politólogo, director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Barcelona, Oriol Bartomeu. Oriol, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Aquí esta mañana en el análisis entre estos dos planos, las consecuencias que tenga para Junts y para el escenario político catalán en general lo que vimos ayer de Puigdemont y, por otra parte, la investidura de Illa. ¿Cuál es tu lectura de cómo empieza hoy Cataluña a escribir esta nueva etapa política con la presidencia de Illa? Pues yo creo oscilando entre estos dos momentos. Lo que vivimos ayer fue una cosa un poco extraña. Yo creo que todo el mundo tiene esa sensación. Yo no sé hasta qué punto lo que hizo ayer Puigdemont fue una despedida, porque obviamente se vio que su capacidad para alterar, digamos, el normal funcionamiento institucional del Parlamento pues no funcionó, si es que era ese el objetivo, que tampoco está muy claro que fuera ese el objetivo. Con lo cual yo creo que la figura de Puigdemont después de lo de ayer queda un poco tocada. Yo no sé hasta qué punto él o su partido, digamos, entendió que él merecía una despedida, un final, una especie de, no sé, de última aparición, que para los suyos puede ser un elemento, una acción muy desafiante frente a la judicatura española y frente a las fuerzas del orden, pero que para el común de la ciudadanía me parece que quedó como una cosa un tanto extraña, esa aparición y desaparición posterior. ¿Tú crees que...? Y esto un poco... Sí. No, te iba a preguntar si de alguna manera certifica esa, ya que se habló tanto de la desconexión, esa desconexión entre tanta gesta intentando escenificar este simbolismo y demás, y el conjunto de la ciudadanía de Cataluña que ya quiere otra cosa. Pero esta desconexión ya lleva tiempo produciéndose. Es decir, ahora mismo, y ya desde el año 2019, ha habido una progresiva desconexión de gente que se ilusionó con el procés, que siguió el procés, que de alguna manera se convirtió en independentista y que creyó que el procés efectivamente llevaría a una culminación en forma de independencia de Cataluña, y esa gente a partir del año 18 en las encuestas es muy evidente, empieza a desfilar. Es decir, empieza a cada vez ir más y más gente de alguna manera extrañándose de un proceso político que se va convirtiendo en un artefacto que nadie entiende y que parece que solo obedece a los intereses de los propios protagonistas del proyecto político. Y yo creo que llega un momento ya en el año 19, ya con la presidencia de Joaquim Torra, que queda claro que el procés es más un estorbo para la mayoría social catalana que no eso que había representado, no sé si para la mayoría, pero para una muy buena parte de la sociedad catalana antes del octubre del 17. Esta es la imagen que hoy veremos en el Palau de la Generalitat. Seguramente este proceso que estás describiendo sea el que vengan a escenificar con el traspaso de poderes Aragonés e Illa en la ceremonia de esta mañana en el centro de Barcelona. Oriol Bartomeu, gracias, un abrazo. Gracias, buenos días. Hablando, por cierto, de la figura de Puigdemont, Jordi Turull, secretario general de Junts, que decía esta mañana también en RAC1 que dice él, secretario general del partido, que Puigdemont va camino de Waterloo. No, ell tirava cap a Waterloo.
Ara mateix no sé si ha arribat. Sí, però ven des de la Casa de la No sé República. si ha llegado, si no ha llegado, pero que iba hacia Waterloo. Había dicho ya antes Gonzalo Boye que estaba fuera de España. Y Vuelve a la casilla de salida. Bueno, pues sí, pero Vuelve a casa. Mientras vuelve a la que Illa es casilla de investido salida. presidente. Exacto. Claro. Mientras en Barcelona Illa es presidente y además, después de, como os ha explicado Jordi Nieva, un laberinto en el que él mismo ha decidido meterse y que cambia desde luego la perspectiva con la que puedan enfocar o reenfocar su caso la justicia internacional. Una cosa más, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque nos queda todo esto, hemos escuchado antes con Guille y las declaraciones de Félix Bolaños esta misma mañana, hace unos minutos en París, la versión del gobierno. ¿El Partido Popular qué lectura hizo ayer de todos los acontecimientos de Barcelona? Pues fíjate, decía ahora Antón Losada que vuelve a la casilla de salida a Puigdemont, pues una lectura parecida hace el Partido Popular, que decía que volvemos a la casilla de salida del procés. Acaban de tuitear hace unos instantes en la cuenta oficial del Partido Popular, viene, se burla de la justicia, se burla de la policía, se burla de Pedro Sánchez, deja en ridículo a España, se va, el gobierno de vacaciones aún no ha dado ninguna explicación. Tenemos a Feijóo, un convaleciente de su operación por un desprendimiento de retina, él optaba por Twitter, las cámaras y los micros han sido cosa de su número 2, que ha criticado que Puigdemont se paseara por Barcelona a capricho. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista. Y ha apuntado al Partido Socialista, como hemos escuchado, y al Gobierno. El Gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos, como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto. Eso sí, Cuca Gamarra apunta sobre todo a Sánchez, al que acusa de estar conchavado con Puigdemont. Carles Puigdemont regresa y lo hace en cumplimiento del trato con Pedro Sánchez. Y también hasta de desactivar al CNI. Hoy sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia no cumple su función y no controla ni vigila a Puigdemont, porque Sánchez así lo ha querido. Hay una cosa, Sastre, en la que se está esforzando Génova, que es en desligar esta fuga de la de 2017. Dicen que cuando gobernaba Rajoy no había orden de detención y no se sabían al dedillo los pasos que iba a dar Puigdemont. También dicen que entonces funcionaba la ley. Se fugó porque en España, como Estado de Derecho, se cumplía la ley. Y vuelve porque ahora, en España, Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley. El PP pide a la justicia que actúe y hace otro llamamiento muy llamativo a los ciudadanos para que no se frustren, para que no opten por métodos expeditivos, porque remata Gamarra, con España no han podido ni podrán. Junquera, gracias. A vosotros. Bueno, lo desliga, Antón, de 2017, cuando se celebraron referéndums ilegales que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, dijo que no se iban a celebrar. Bueno, yo creo que al Partido Popular hay que darle también un tiempo, ¿no? Porque es uno de los damnificados de la investidura de Illa. Es decir, en el relato del Partido Popular es fundamental que haya un presidente independentista. Si no hay presidente independentista, buena parte del relato, buena parte no, todo el relato del Partido Popular se cae, lo acabamos de escuchar. Es que al día siguiente ya se está cayendo. Es que apliquemos la lógica de Cuca Gamarra. Vale, Puigdemont regresa porque aquí no hay ley. Y se vuelve a ir porque hay ley. A ver, tenemos que llegar a la misma conclusión, ¿no? Entonces yo creo que al Partido Popular es uno de los, insisto, de los damnificados por lo que sucedió ayer en Cataluña. No tanto por lo que sea de Puigdemont, sino por la investidura de Illa. Y no puede seguir haciendo y construyendo el mismo relato que construía hasta ayer. Porque ahora en la presidencia de la Generalitat y en la Generalitat ya no hay un independentista, hay un socialista. Nacho. A ver, yo creo que en un día como hoy, después de todo lo que hemos recapitulado, es importante recordar cuáles son los hechos hoy. Y los hechos hoy es que por primera vez en 4 décadas los partidos nacionalistas no tienen mayoría en el Parlamento de Cataluña. Los hechos hoy es que la diferencia entre partidarios y contrarios a la independencia es de 13 puntos. Y los hechos hoy es que Salvador Illa es presidente de la Generalitat de Cataluña ante el enfado del independentismo más reaccionario. Laia Estrada, diputada de la CUP, dijo ayer: para nosotros la investidura de hoy representa el fin definitivo del procés. Lluís Llach, que otrora era un cantante reivindicativo, pero hoy es el principal, el presidente de la principal organización independentista. Dice que el unionismo más reaccionario tome la Generalitat de Cataluña con la ayuda de Esquerra Republicana es un termómetro de la profunda crisis que sufre este partido, pero es más grave, que arrastra a las instituciones catalanas en su hundimiento. El independentismo más reaccionario hoy está enfadado porque las instituciones en Cataluña están representadas por un partido político
que ha dado, en fin, que representa la transversalidad y la pluralidad de la sociedad catalana de una forma distinta a la de hace 10 años. ¿Por qué? Porque desde hace 6 años se inició justamente para revertir aquello que pasó en el año 2017, una estrategia política por parte del Gobierno de España que, y hay que decirlo así, ha salido bien. Pero no ha salido bien para Salvador Illa, que ha salido bien. No ha salido bien para Pedro Sánchez, que ha salido bien. Ha salido bien para España. Hoy hay más ciudadanos en Cataluña que quieren compartir un proyecto con el resto de españoles. Hoy en Cataluña se está hablando más de cuestiones que tienen que ver con la política pública y las condiciones materiales de la vida de los ciudadanos que hace 10 años. Hoy las condiciones en las que se puede desarrollar el debate público, pese a todos los intentos de distorsionarlo o de reventarlo, son mejores. Y eso es consecuencia de muchas decisiones, pero de una estrategia política del Gobierno de España que, insisto, ha ido bien. Los más enfadados hoy en Cataluña por el éxito de Salvador Illa, por el hecho de que el Partido Socialista de Cataluña lidera la Generalitat, no es la derecha constitucionalista, son los independentistas, son aquellos que afirmaron ayer en el Pleno que representaba esa investidura el fin definitivo del procés. Son aquellos, como el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que pone el grito en el cielo porque por primera vez en 40 años no solo no hay una mayoría nacionalista en el Parlamento catalán, sino que hay un presidente a partir de hoy también que inicia un cambio de ciclo y que representa el fracaso de lo que intentaron en los últimos 14 años. Lumbierres. A mí me parece cuanto menos poco generoso lo que acaba de decir Cuca Gamarra, en el que estamos echándonos en cara, se te escapa a ti Puigdemont, se me escapó a mí, a ti también en el 17 y ahora también. Me gustaría recordar que cuando en la aplicación del 155 el PSOE votó a favor con el PP, apoyó toda la intervención del Gobierno de España en Cataluña. Incluso hay las fotos de la manifestación multitudinaria en la que ella está en el escenario junto con Ciudadanos, PP, etcétera, que ha pesado mucho en las negociaciones luego con Esquerra, estuvieron ahí defendiendo la posición del Gobierno de la Nación y ahora no nos encontramos justo en esa situación, al revés. Lo que intenta remarcar Cuca Gamarra, y ayer lo hizo también Alejandro Fernández en el Parlamento, es que empieza un nuevo proceso, perdonad mi acento, con ella al frente. Claro, si fuera otro candidato que no fuera ella, a lo mejor no quedaría tan rocambolesco, pero decir que Salvador Illa es el comienzo de un nuevo proceso, creo que, como decía, no sé si Antón o lo estaba diciendo Nacho, creo que el Partido Popular necesita un tiempo también para asimilar esto y para recolocarse de nuevo. Bueno, los que van a necesitar tiempo son los compañeros de política de Radio Barcelona, porque esto es un non-stop. Así que ayer el pleno, un pleno interminable, y vienen por delante unas jornadas bastante intensas también. Ha sido un non-stop los últimos 12 años. Sí, la verdad es que... Y si digo 13, igual sales tú también en la foto. Gracias, sí, pero un poquito más joven. 5 minutos y a las 10 de la mañana.
Cadena SER. 100 años de radio. Y para cerrar este abierto, Eva Cruz, Estela Bango, buenos días. Buenos días. Los contenidos que tenemos preparados para el magazine. Pues hoy yo creo que nos hace falta especialmente una dosis de Manuel Vicent. Sí, Es la lo verdad que- es que sí. Viene bien. No va nada mal. Pues eso es lo que vamos a tener a las 10. Nos hablará de las cosas que ha dejado de hacer por la edad y cosas que añora, como bañarse en alta mar o montar en bici. También de política, de la que también habla con cierta añoranza. Y después Lucía Littmaer y Adolfo García Ortega gocearán, como dice Sergio Castro, hablando de sus asignaturas pendientes. Como dicen en las redes sociales, Sastre, no te creerás la película que Lucía Littmaer no ha visto. Y pedimos a los oyentes que nos llamen al 900-100-800 y nos cuenten qué películas, qué libros, qué series, qué viajes son asignaturas pendientes para ellos. ¿Qué es aquello que ha hecho todo el mundo y usted todavía no ha hecho, aunque sea una, sobre todo porque no ha podido, pero también por darse el gusto de decir, no, es que no, pero ¿cómo? ¿No has leído todavía 100 años de soledad o no has leído, no has ido a tal sitio? Bueno, hoy en el 900-100-800, asignaturas pendientes en esa sección El Gozo, en la que la semana pasada una oyente nos recomendó un libro de tal manera que creo que lo hemos agotado en la mitad de las librerías. Sí. Así que no se lo pierdan. 900-100-800 y luego esté la música, ¿no? Sí, a las 11 sellamos otra página más de nuestro pasaporte musical. Y ojo, porque nos vamos a Estados Unidos, así que un reto para Jorge Sánchez. Pensad en la variedad de géneros que hay en Estados Unidos. Blues, soul, gospel, rhythm and blues, rock, pop, country, rap, no se podría seguir hasta las 11, ¿no? Diciendo Bueno. géneros musicales. Así Pues que será luego- un gran reto. Luego le hacemos cantar a Antón Losada si hace falta. Antón, Carmen Lumbierres y Nacho Corredor, muchas gracias y buen fin de semana. Buen fin Buen fin. Buenos días. Hasta luego. Hoy por hoy. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir. Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh? Sí, esta no me la vi venir. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la ONCE. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la ONCE. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.